Nos acompaña ya aquí en nuestros estudios de Radio Noticias de este fin de semana el economista Esteban Bernal. Él es asambleísta del movimiento Creo. Economista, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues nos gustaría un poco conocer, se ha mantenido, usted mejor dicho, ha activado una serie de intervenciones respecto de los últimos acontecimientos que han sido criticados por la sociedad, también por la misma justicia, como es la visita de la asambleísta Espín a una de las sindicadas, en el caso en el que incluso estaría involucrado el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. Usted ha hecho público un pedido de que sea la Asamblea Nacional quien abra un proceso de investigación y de juzgamiento, en este caso, por esta participación del asambleísta. Buenos días, Roxana, gracias por la invitación. A ver, vamos por partes para poder hacer una evaluación de lo que ha pasado en estas últimas semanas, o diría yo las últimas semanas. Venimos de Guatemala a Guatepeor, no acabamos de salir del escándalo de los diezmos y caemos en lo que para mi parecer es uno de los escándalos más graves que ha tenido la Asamblea Nacional. Tener a uno de sus miembros, en este caso la asambleísta Sofía Espín, vinculada con lo que yo termino de interpretar como una intervención o una intromisión en la justicia ecuatoriana a través de esa famosa visita, entre paréntesis, humanitaria que dice haber hecho a la ex agente Falcón. No hay nada más que hacer sino entender que hemos disminuido en la calidad humana, en la calidad ética que tenemos la Asamblea Nacional. Yo solo voy a hacer una reflexión. Ahora, la asambleísta Espín justifica esta visita diciendo que se trató de una visita más bien humanitaria, entendiendo que la persona que se encuentra sindicada y detenida en el Centro de Rehabilitación Femenino, la ex agente Diana Falcón, no debería estar presa porque a su vez fue obligada a dar estas declaraciones, a declararse culpable y a inculpar al expresidente Rafael Correa. Mire, Roxana, en la vida hay que ser y parecer. Lo primero que yo reclamé en la rueda de prensa, que la que usted hace mención en días anteriores de la Asamblea Nacional, es porque yo no creo que parezca ser una visita humanitaria, ni parezca ser una visita ética. Le visita nada más y nada menos que una defensora acérrima del correísmo, que se llama Sofía Espín, y le visita aquella que defiende permanentemente al acusado Rafael Correa Delgado, expresidente de la República, acusado en el caso Balda. Le visita a la acusadora o testigo que se llama Diana Falcón y supuestamente le visita en el marco humanitario. Yo creo que es un insulto a la inteligencia de los ecuatorianos y por eso hemos pedido de que se abra una investigación en la Asamblea Nacional, lo cual a partir de la rueda de prensa se afianza con la declaración del ministro de Justicia, el doctor Paul Granda, que en el marco de la política mantenemos diferencias ideológicas, pero sin embargo manifestó al país a través de su cuenta de Twitter de que la señora Espín habría vulnerado los requisitos y los protocolos para cumplir con aquella visita, lo cual da muestra de que existe algo turbio ahí. Pero detrás de esto hay otras responsabilidades. Si bien el propio secretario de la Política y encargado del Ministerio de Justicia, Paul Granda, habría indicado que la directora, en este caso del Centro de Rehabilitación, debía ser removida, pero entendemos que si hubo toda una vulneración, en este caso, de procedimientos y de procesos, hay otras responsabilidades detrás de aquello. Mire, Roxana, yo creo que hay que dividir en tres ámbitos las responsabilidades de este escándalo nacional. El primero, el administrativo. Aquel escándalo que el mismo ministro Granda ha dicho que ha tomado las primeras medidas, que es un tema de carácter eminentemente administrativo, es decir, sacar a la directora de la cárcel, quien lamentablemente no ha permitido el cumplimiento de los protocolos mínimos en cuanto a aquellas visitas en un ámbito tan delicado que es un centro de detención. Más aún, si llega la asambleísta Espín, una asambleísta que representa públicamente a un sector de la ciudadanía, que es la ciudad de Guayaquil o la provincia del Guayas, que además representa claramente en sus intervenciones una adhesión acérrima al expresidente Rafael Correa, que está acusado en ese caso
O sea, viene a visitar, y aquí le invito a la ciudadanía, un poco a despojarnos de ese tipo de elementos un poco disuasivos que ha querido el correísmo históricamente y que insulta la inteligencia de los ecuatorianos. Visita nada más y nada menos que a la testigo, aquella que le está acusando al expresidente Correa y dice que es de manera humanitaria. Ahora, dialogábamos justamente sobre este tema hace muy poquitos días con el abogado Caupolicán Ochoa en este mismo espacio y él decía que la visita de Sofía... Y lo visita con justamente su abogada, eso, ¿no? iba, decía que tanto la asambleísta Espín, acompañada de Yadira Cadena, quien es parte del equipo de defensa junto a Caupolicán Ochoa en el caso Balda, son abogados defensores del expresidente Rafael Correa. Él decía que la visita de estas dos mujeres a la procesada, en este caso a Diana Falcón, no implica ningún delito. Pero es que hay que ser y parecer. Eso no parece que es una visita humanitaria ni ética. No es una visita protocolaria, tampoco es una visita profesional, porque le está visitando la abogada del acusado a la acusada, a la acusadora. Vea, Roxana, yo creo que hay que dividir, insisto, en tres ámbitos. Lo administrativo, lo que usted menciona que ha hecho el ministro Granda, despedir a la directora nacional de las cárceles, en fin, o sea, esos son temas y acciones administrativas. El segundo, el judicial. El fiscal general del Estado, el doctor Paul Pérez Reina, ha iniciado una investigación de oficio, porque efectivamente la presión que dice que se ha generado en esa visita es nada más y nada menos para decir, cambia la versión, no digas que fue el expresidente Correa quien anunció esto, y segundo, di que lo dijiste por presión psicológica, por una tortura psicológica. ¿Sabe de quién? Nada más y nada menos que del fiscal general del Estado. O sea, es una cosa gravísima. Nadie está magnificando el delito que ha cometido la señora Espín. Esto en el ámbito judicial podría ser 1, obstrucción a la justicia; 2, intento de fraude procesal; 3, tentativa del cambio de evidencias, que es el que más se acerca en el artículo 292 del Código Orgánico Integral Penal. Pero ese es otro ámbito. El tercero, el político, el que nos corresponde a la Asamblea Nacional. ¿Cómo puede ser posible que haciendo lo que hace el asambleísta Espín, sigamos viéndole paseándose en la Asamblea Nacional, dando declaraciones y creyendo que los ecuatorianos somos, perdón la expresión, un poco fuera y procras, estúpidos, creyendo que su visita efectivamente fue humanitaria? Miles de mujeres en el país están procesadas y seguramente muchas de ellas, cientos, tienen inclusive problemas de carácter de salud. Hay gente con cáncer. ¿Será que esas visitas humanitarias no las hizo allá? ¿Por qué? Porque justamente hace una visita humanitaria a la procesada que testificaba en contra de su líder Rafael Correa. Vea, con todo el respeto le digo, ese es ver la cara de bobos, para no repetir la expresión torpe de hace un rato. Pero los ecuatorianos tenemos un grado de inteligencia superior para creer aquello. Ahora, el abogado defensor tanto de Raúl Chicaiza como de Diana Falcón ha pedido ante esta visita que se ha denunciado de la asambleísta Espín que sean trasladados a otros centros carcelarios porque su seguridad de alguna manera se ve vulnerada, o que se les brinde la posibilidad del arresto domiciliario. Mire, ¿usted cree que esto es necesario? Realmente los procesados están en una condición de vulnerabilidad frente a visitas que, como ya lo dijo el propio ministro Granda, se dan violando los procedimientos e irrespetando los procesos que deben seguirse para poder visitar a una persona que está privada de la libertad. El soy yo, pero le devuelvo la pregunta. ¿Usted cree que ante estos hechos, en donde una asambleísta del lado correísta más la abogada del consorcio del doctor Caupolicán Ochoa entran sin ningún problema, rompiendo los requisitos, los protocolos y todo lo que alrededor requiere para visitar a una procesada, puede hacerlo, vulnera claramente la necesidad de mantener en protección? Son testigos en protección. El abogado doctor Diego Chimbo ha pedido efectivamente, entiendo que habla inclusive de porcentajes, habla de por encima del 68% de vulnerabilidad. Yo no conozco bien el tema legal, pero que eso efectivamente le limita a que tenga la seguridad de que su testigo guarde la prudencia necesaria y sobre todo la seguridad necesaria. Ha pedido arresto domiciliario. No sé si eso cabe o no. Ese es un tema de carácter
carácter jurídico, eso es un tema de carácter judicial, que se lo desenvuelve y se lo ventile en ese ámbito. A nosotros nos corresponde tomar una decisión en la Asamblea Nacional. Y Roxana, nosotros vamos a llevar adelante este próximo martes, inclusive de lo que puedo percibir, usted puede revisar las redes sociales de la presidenta de la Asamblea, por decisión de ella también, el aceptar, el incluir el pedido de cambio del orden del día de este legislador. Y procederemos inmediatamente. Me han insultado, Roxana, me han dicho de todo. Imagínense que pusieron en duda, en tela de duda, el título universitario que tengo como economista de la República. ¿Por qué? Porque cuando se ven abocados a un tema de esa naturaleza, sacan las garras por aquí y por allá. ¿Qué es lo que pasó con el tema del título? Simplemente actualizamos en el CENESID, que nada tiene que ver con la fecha del acta de grado. Pero bueno, eso es un tema irrelevante. De la Universidad de Cuenca. Sí, es un tema irrelevante. Dejemos eso de lado porque ya cae en la pobreza mental y ética de esta gente. Pero es el nivel de desesperación. Porque el país, usted, Rosana, los ecuatorianos, los cuencanos, los azuayos, demandamos que esta vez sí existe una respuesta de la Asamblea Nacional, a cuenta cierta de que no existe el mérito suficiente en las sanciones establecidas en el 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Dice que no podemos pronunciar. No, señor, el artículo 9, numeral 21 de la propia ley establece que cualquier resolución que se plantee en el Pleno de la Asamblea Nacional, que es la máxima instancia de la Asamblea, tiene que ser evaluada y razonada y resuelta. Por lo tanto, vamos a plantear que existe una sanción, por lo menos moral, en principio, por lo menos probablemente suspenderle de sus funciones al asambleísta Espín por una temporada para que la justicia ecuatoriana haga su evaluación. Yo creo que ese acto es una clara intromisión en la justicia ecuatoriana, lo cual burla y vulnera el principio constitucional establecido en el 168, numeral 1 de la Constitución de la República, en donde dice que toda violación a la independencia de la justicia tendrá responsabilidad civil, administrativa y penal. La señora Espín, el hecho que sea asambleísta no le quita su responsabilidad como ecuatoriana de respetar y hacer respetar la Constitución de la República. Asambleísta, si bien este es el último caso, como usted mismo manifestó al inicio de este diálogo, venimos escuchando ya desde hace algunos días otros problemas que vienen afectando de forma importante a la Asamblea Nacional y que además se extienden a otras instancias de los gobiernos, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos seccionales, que es este de los diezmos. Hay una exigencia ciudadana de alguna manera de sanear, en este caso, a las instituciones, y es precisamente a la Asamblea Nacional. Hubo ya algunas resoluciones al interior de la Asamblea Nacional, pero siempre nos preguntamos qué va a pasar con esto. O sea, tenemos un escándalo y luego cuáles son los resultados respecto de, en este caso, de un necesario saneamiento que debe haber al interior del legislativo, mucho más que cuando hablamos de estos diezmos, de este impuesto al trabajo. Entre comillas. Este tipo de cosas no dejan huella, es muy difícil de comprobar. ¿Cómo avanzamos entonces en un proceso de saneamiento? Puede existir viabilidad jurídica y administrativa para aquello. Yo le revierto la reflexión, Roxana. Primero, ¿quiénes fueron los que denunciaron aquello? Nuestro bloque, el movimiento Creo. ¿Quiénes volvemos a denunciar este acto totalmente perverso para la dignidad de la institucionalidad de la Asamblea Nacional? Nosotros, el movimiento Creo. Sin embargo, los hechos que susciten en lo posterior, en una asamblea amalgamada de 137 voluntades políticas, de más de 8 o 9 agrupaciones políticas, o diría yo, de agrupaciones en bloque legislativo, no es un tema de dependencia de lo que yo pueda hacer o lo que pueda hacer Fabricio Villamar, pero hemos actuado en función de nuestra responsabilidad, es decir, denunciar. Ahora, en el tema de los diezmos es un asunto lamentablemente perverso. Yo tomé la decisión de levantar desde el despacho de este legislador en representación de la provincia de la Azuay una campaña que además fue recogida por la propia Asamblea Nacional, que se llama Mi sueldo no se toca. Es un tema de carácter simbólico, porque usted cree que puedan existir denuncias en firme de aquel colaborador que sigue recibiendo un sueldo, pero que su jefe le dice, pero págame esto, porque hemos visto cosas aberrantes, que les pagan el supermercado, que les pagan una cantidad de $1,000, los vehículos, les pagan inclusive cuotas de vehículos, dicen, es una cosa fuera de contexto. Sin embargo, mi estimada Roxana, creo que eso pasa a un ámbito de carácter investigativo. Yo he dicho, la UAP, por ejemplo, puede hacer una evaluación de las transferencias que puedan existir entre el asambleísta
y el asesor, el asambleísta y el asistente. Si es que existe concordancia, alguna vez un jurista decía, cuando los hechos son concordantes y pueden demostrar un delito, tiene que ser evaluado en el ámbito penal. Por ejemplo, si es que llega un ciudadano y mata a otro ciudadano en una calle sin videos y sin fotografías, pero al siguiente día en el marco de la investigación encuentran a la señora de la esquina, al señor de la otra esquina, la de la otra y de la otra, que de manera concordante dicen, es el señor de camisa verde con pantalón azul, pues hombre, tiene que servir ese tipo de argumentación y confesión para configurar un delito. Por lo tanto, también creo que existen elementos de prueba suficientes para que se configure que lo que a nosotros compete es que ya este primer paso lo dimos. Vamos a lo segundo. ¿Qué ha pasado ahora con este último escándalo? Me han dicho los periodistas, idéntico a lo que usted reflexiona hoy, Roxana, asambleísta, y solo va a quedar en exhortación, solo va a quedar en el pedido a la Fiscalía. Esa es la duda que nos queda. Porque tenemos la ley constantemente un show, digamos de así mismo, entre comillas, de una denuncia, la siguiente semana otra, la siguiente semana otra, pero parece que con las nuevas denuncias los casos anteriores se van quedando en el olvido. Así es, Roxana, lo que pasa es que no pueden ser espacios circenses, pero sin embargo, nosotros tenemos limitaciones jurídicas frente a esto. La norma legal que en este momento nos somete es una ley orgánica de la función legislativa que tiene limitaciones. Es decir, tenemos videos, para poner un ejemplo, nada más. No, tenemos un video de un asambleísta robando y no existe la normativa que nos permita suspenderle. Pero yo he encontrado algún mecanismo jurídico que es el que le mencioné hace un momento. Primero, la asambleísta Espín, si bien es cierto, no incurre en ninguna de las sanciones que está establecida en la ley orgánica de la función legislativa, pero sí incurre en una sanción como ecuatoriano. No ha cumplido la Constitución, porque los dos hechos públicos, de carácter público, uno, la declaración del propio doctor Diego Chimbo en representación de la imputada, en representación de una de las actoras de este hecho, de la ex agente Falcón, dice que han llegado al centro de rehabilitación y le han presionado para que cambie su versión a favor del expresidente Correa. Primer hecho. Segundo, el ministro de Justicia dice que para hacer aquello que denunció en la mañana el doctor Chimbo, vulneraron todos los procesos de seguridad, de registros, de requisitos, de protocolos. Segundo hecho. Eso para mí configura una probable y presunta injerencia en la justicia ecuatoriana. Esa injerencia en la justicia ecuatoriana está penada o está prohibida por el principio constitucional del artículo 168, numeral 1 de la Constitución. Y por lo tanto, los ecuatorianos, asambleístas o no, estamos obligados a cumplir la Constitución. Por lo tanto, la Asamblea tiene que pronunciarse. Alguien dijo, la asambleísta Villalba, la asambleísta de Loja, que no recuerdo el nombre, de Alianza País, dijo, a ver, el asambleísta Bernal tiene que presentar pruebas de lo que está en el 163. No, señoras, porque no dejamos de ser ecuatorianos con el hecho de ser asambleístas, y por lo tanto la señora Espín violó la Constitución de la República, y eso tiene que ser evaluado por el CAR. Esteban, justamente estas denuncias al interior de la Asamblea Nacional y esta necesidad de sanear las distintas instancias y las funciones del Estado ha traído nuevamente a la discusión el tema de la muerte cruzada. ¿Cree usted que es posible que se dé esta situación en la coyuntura actual? Mire, la muerte cruzada es un elemento que está constitucionalmente regulado, legalmente regulado, y que se habló desde el día 1 de la Asamblea Nacional. Si es que aquello se da, bienvenido sea. ¿Sabe quiénes no le tememos a la muerte cruzada? Quienes podemos responder a un electorado, quienes sabemos responder a una sociedad por el haber cumplido. Yo en lo personal me siento en paz. Yo creo que he cumplido con la provincia de la SOE hasta lo que va del camino legislativo que tengo. Creo que Lourdes Cuesta, por ejemplo, mi compañera de bancada, ha cumplido con la provincia de la SOE. Los que deben atemorizarse son aquellos que mantienen todavía un rango de sumisión a una propuesta política y no un rango de sumisión a aquel electorado y sociedad que nos permitió estar en la Asamblea Nacional. Pase lo que pase con el tema de la muerte cruzada, bienvenido sea, porque además nos permitiría refrendar que si nuestras acciones han sido o no positivas. Sin embargo, creo que el escenario ya en el marco político no lo permite. El presidente de la República no está en una condición
políticamente adecuada como para poder pensar en esta figura. Sin embargo, está ahí, es el derecho del presidente. Es decir, los números no le ayudan al presidente no creo de que la le ayuden República. como para lanzar una Teníamos muerte cruzada. unas últimas encuestas que había bajado en los últimos números lanzados al 41-43%. Suelen decir, había un político cuencano que me voy a limitar el nombre, pero hace muchos años nos enseñó y decía, cuando la tendencia está dando no le para a nadie, o quien se desploma o quien crece en el proceso. O sea, usted está diciendo que el presidente Moreno está desplomando. Es muy difícil que el presidente Moreno pueda recuperar, más allá de que yo he aplaudido las acciones políticas, eminentemente políticas, la conformación del Consejo de Transición, la llamada a la consulta popular, muchos elementos y decisiones de carácter político, bienvenido sea. En el marco de la política pública, en términos económicos, nos queda debiendo. Todavía seguimos con problemas de salud, todavía seguimos con problemas de empleo, todavía seguimos con problemas de producción, todavía seguimos haciendo hechos y cosas que tienen que venir de la presión. Por ejemplo, un solo ejemplo para que vea, Roxana, que cuando las acciones de la política pública tienen resultados. Recién la empresa cuencana, Indurama, solo por poner un ejemplo, crea como 500 fuentes de empleo. ¿Cómo lo hizo? A través de una norma jurídica en donde eliminamos el ICE, el impuesto al consumo especial para cocinas de gas. Y esto lo hicimos y lo discutimos día, tarde y noche en la Asamblea Nacional. Nos pusimos a defender a ultranza, porque sabía que no se defendía la empresa privada, se defendía la fuente de empleo. Hoy en día son 500 familias anunciadas por los medios de comunicación que empiezan a sentir la posibilidad de acceder a un empleo. Ese tipo de política pública en el marco del empleo debe ser valorada por el presidente de la República. Recién al año y medio de su gestión empezamos a pensar en esto. Eso me queda debiendo, pero en el ámbito político ha cumplido en muchos aspectos. Sin embargo, la popularidad a la que usted hizo mención hace un rato declina justamente porque no hay resultados en el sentir mismo de la sociedad, que es el empleo y la producción. Esteban, quisiéramos avanzar en honor al tiempo en otros temas que nos gustaría conocer. Bueno, usted ha aparecido también en las encuestas, hablando de encuestas. Ojalá no desplomándome, ¿no? También en las encuestas, pero más bien ya con miras al proceso eleccionario del año 2019, del 24 de marzo del 2019. Sus aspiraciones son a la alcaldía de la ciudad, esencialmente, aunque también ha sonado la posibilidad de la prefectura. ¿Usted está ya decidido a formar parte de este proceso de dejar la asamblea e ir, por en este caso, en una carrera hacia la alcaldía de la ciudad? La política es un tema de decisiones y la política es un tema de entender la percepción y la sensibilidad que pueda tener el electorado con quienes puede o pretende o se presenta como una opción para representarlo. Creo que la ciudad de Cuenca requiere un nivel de representatividad en acefalía en muchos años atrás. Yo creo que la ciudad de Cuenca ha lanzado la posibilidad de generar un cambio generacional. No hablo solo de edad, hablo un cambio generacional de ideas, de comportamientos. Cuenca requiere soluciones, Cuenca requiere progreso, Cuenca requiere trabajo, Cuenca requiere producción. Cuenca tiene todos los elementos para ser la ciudad más segura de América Latina. Hay muchas cosas que uno en el marco de la propuesta termina viéndolo como sueño. Y cuando ese sueño lo quiere convertir en realidad, hay que mojarse el poncho, como decimos vulgarmente. Yo no he descartado, Roxana, y le he dicho de manera formal o informal, en micrófonos y extramicrófonos. Sí, señor, estoy con la voluntad de aceptar una candidatura a la alcaldía de Cuenca, pero son hechos que hay que responsablemente tomarlos en las próximas semanas. El 21 de diciembre recién se inscriben las candidaturas. Hay un largo trecho todavía que recorrer. Aquel largo trecho hay que hacer una evaluación con responsabilidad, con profundidad, pero no he descartado, porque creo que sería un honor inmenso representar a mi provincia, no solo como legislador, sino como alcalde de su capital. Y no he descartado, no me amilana la posibilidad de aquello. Usted bien dijo, los números son una herramienta de trabajo, pero son un referente. En principio parecería pueden ser engañosos también. Vea, cuando uno es eminentemente profesional en el ámbito, en lo personal, soy un economista de profesión, que quisieron desestimar en estos días la gente correísta asustada frente a los hechos de denuncia de este legislador, y creo que las encuestas son herramientas de trabajo, no son más que eso, percepciones de la ciudadanía. Lo demás se lo hace en el campo, en el territorio. En estos días yo vengo normalmente a pasarme en la provincia de La Suay,
pero de manera religiosa. Creo que un fin de semana me he quedado durante este año 8 meses en la Asamblea Nacional. Todos he venido a pasarme viernes, sábado y domingo. Uno de ellos destino a mi familia y los otros 2 a territorio. Y siempre he percibido que la ciudadanía entiende esta representación como positiva. Si es que aquello sigue caminando y aquello también se convierte en una necesidad de demandar una candidatura a la alcaldía de Cuenca, téngalo por seguro que en un momento dado dejaremos de hablar de la asamblea y estaremos hablando de las propuestas de la ciudad. Bien, queremos agradecer al economista Esteban Bernal, actual asambleísta por la provincia de La Suay.